que no puedo trabajar en 2 horas, ¿no es cierto? Tengo que trabajar a 1 hora. Y como estoy trabajando a 1 hora, no es 2.2 kilovatios hora, sino es 1.1 kilovatio. ¿Por qué le borro la hora? Porque ya estoy trabajando a solamente una unidad. ¿Ya? Entonces sería un dato. El primer dato, 1.1 kilovatios. El segundo dato, miren acá arriba me da el voltaje. Me dice voltaje es igual 220 voltios. Segundo dato. ¿Y qué más me da como dato? Arriba nada más, ¿no es cierto? Abajo, ¿qué me dice? Si las pérdidas energéticas en el mecanismo son despreciables. Siempre te van a decir, todo el rozamiento, todo lo que es la fricción con el aire es totalmente despreciable. Así se hace siempre en los ejercicios de ingreso a la universidad, incluso en los ejercicios de colegio siempre se hace así. Determine el valor de la corriente eléctrica. Mira, aquí me pide corriente eléctrica. En algún punto de los ejercicios que estamos resolviendo, la corriente era con I, ¿no es cierto? Así le poníamos corriente o intensidad. ¿Cuánto vale la corriente en amperios que circula por el circuito? Considere que el trabajo, miren, acá hay la partecita, el trabajo, o sea, el trabajo eléctrico y la energía eléctrica son equivalentes. Lo que te dice que es el trabajo es igual a la potencia. Eso es el dato que están dando. Y es el dato que ya tomé arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguien se acuerda? Para este tipo de ejercicios que tienen que ver con circuitos, ¿no es cierto? Me están dando potencia. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Potencia es igual Potencia a es igual a... intensidad por voltaje. Ya, más o menos por ahí alguien ya me dijo, potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así era la ecuación. Ya, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, lo único que tengo que hacer, si necesito la corriente, miren que aquí dice la corriente, tendría que despejar de aquí, ¿no es cierto? Este voltaje tendría que pasar necesariamente al otro lado, ¿a qué? ¿A qué pasa? A dividir. A dividir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le voy a hacer así, verán. Le voy a hacer así, ya voy a poner la corriente de este otro lado. Espera un ratito, ya. Voy a poner la corriente de este lado y me va a quedar así. La potencia arriba y esta V de voltaje en la parte inferior, ¿no es cierto? Lo que hice es prácticamente dar la vuelta también para que no me quede de este lado, ¿sí? Solamente tengo que considerar que ese voltaje tiene que necesariamente pasar a dividir. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar los datos. Solamente que tengo que considerar algo, ya, las unidades. Siempre recuerden esto, las unidades dentro de cualquier reemplazo en alguna ecuación, tengo que considerar las unidades. Entonces, quedaría así. Corriente es igual, ¿cierto? Línea de fracción y arriba, la potencia. La potencia en que está 1.1 kilovatios. Y el kilo no es del sistema internacional, ¿no es cierto? El kilovatio no es del sistema internacional. El sistema internacional tendría que estar ¿en qué? En watts. En watts. En watts, en vatios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si 1.1 kilovatios, ¿cuántos serán en vatios? ¿Cómo hago para pasar de kilovatios? 1100 Por 1000, ¿no es cierto? Por 1000 tendría que multiplicar. Entonces, este 1.1 tendría que, para pasarle a vatios, tendría que multiplicarle por 1000. Si eso multiplican por 1000, ¿cuánto les da? 1100. 1100 vatios. Ya, y en la parte inferior, ¿cuánto le pongo? 220. 220 voltios. Ya, a ver ahí simplifiquen. Esto con esto se va. Puedo sacar, acá puedo sacar onceava, ¿no es cierto? Onceava es 10, y acá abajo el onceavo de 22 es 2, y 10 para 2, ¿cuánto me da? 5, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Como yo sé que arriba ya está en vatios y acá está en voltios y es del sistema internacional, no es necesario decir, es que en qué unidad estará. Esto es, automáticamente tiene que estar en amperios. Esto es amperios. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta debería ser el literal D, 5 amperios. Igual, como les decía, en todo ejercicio vamos a poner ejercicio de qué es, ¿no es cierto? Esto es de circuitos relacionados con potencia. Esto es circuitos, debería escribir mal, circuitos relacionados con la parte que es potencia. Circuitos eléctricos. Y el tema un poquito más específico es potencia eléctrica. ¿No? Entonces, siempre que me pidan algo, automáticamente, si te dan una potencia por ahí, de ley tienes que utilizar esa ecuación de ahí, ¿no es cierto? Entonces, otra vez les vuelvo a decir lo que alguna vez ya les dije. Si vamos a trabajar acá en física sí es importante tener las ecuaciones, es importante saber cómo calculas la potencia, cómo calculas el voltaje, cómo calculas la altura máxima, cómo estás calculando el tiempo de vuelo y un montón de otras cosas más, ¿cierto?
Entonces, en ese sentido, lo que alguna vez yo les decía era, pueden utilizar la última hoja de su cuaderno, no sé, yo qué sé, las dos últimas hojas de su cuaderno y decir, bueno, en esta hoja voy a poner acá arriba circuitos eléctricos y me voy a anotar las fórmulas que voy a utilizar. Más abajito voy a poner, yo que sé, movimiento circular uniforme y pongo las ecuaciones que se está utilizando. Y un poco más abajo tal vez necesito hablar algo de movimiento parabólico. Pongo movimiento parabólico y escribo todas las ecuaciones, ¿no es cierto? Al fin de que cuando llegue la hora cero del examen, es muy probable que te sigan tomando de manera virtual. Entonces, la ventaja es que al frente a un examen tal vez se te va por los nervios todas las ecuaciones, pero tienes un respaldo en donde puedes inclusive regresar a ver la ecuación y ya saber cuál tienes que aplicar, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi recomendación. Para las personas que somos un poquito olvidonas, ¿no es cierto? Al menos acá el profesor de física se olvida nomás las cosas. Y yo me olvido rápido, ¿ya? Ahora, también por allá debe haber algún chico que no tenga buena memoria, ¿no es cierto? Que diga, no, pues en alguna vez sí me dijeron potencias igual a voltaje por corriente para las 10 de la mañana, ya no se acuerdan qué era, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces les recomiendo eso, que ustedes lo realicen y lo tengan a la mano para poder resolver algún ejercicio de física. Siempre en los exámenes se repiten las temáticas, no te pueden tomar más allá de lo que ellos están poniendo en cada uno de los exámenes, no te pueden tomar algo más complicado. ¿Por qué? Porque la misión del examen no es tomar algo difícil, sino que en realidad algo más práctico. ¿Ya? Eso, muchachos. Confirmen, ¿puedo pasar? Sí, Ya, listo. sí, Vamos al profe. siguiente ejercicio. El de acá, el 299, esto es una falta de respeto. Ya me parece que en alguna ocasión ya resolví un ejercicio, creo que era el mismo, solamente creo que estaba acá arriba un imán, nada más ahora tengo dos imanes. ¿Cómo funcionaba esto de las líneas de campo? De norte a sur. De De norte a norte a sur. sur, ¿no es cierto? Incluso yo creo que si te ponen esto es ya prácticamente regalarte la pregunta. Siempre tiene que ir de norte a sur, ¿no es cierto? Así, de esta forma. Igual acá, este otro imán tendría que ir de norte a sur. Entonces, lo que tengo que ver es entre la respuesta, la A, y entre la respuesta, la B, cuál tiene esta particularidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el A ver, ejercicio sería la B, ¿no es cierto? No hay complicaciones. Yo creo que a la altura que estamos nosotros, prácticamente es la B. Miren, de norte está llegando con las líneas hacia el sur. El norte está llegando hacia el sur. Y cuando ponen esto de electromagnetismo, casi, casi por lo general te ponen dos opciones o hasta tres, no te ponen nada más. ¿Ya? Eso, muchachos. Vamos a esperar unos 10 segunditos, tal vez alguien por ahí todavía está asimilando bien. Ya, entonces vamos al siguiente ejercicio. ¿Listo? La respuesta es de literal B. Recuerden que estos ejercicios están conforme a la numeración del libro. Entonces, en el libro van a encontrar el ejercicio 299 exactamente el mismo. Obviamente, como les decía, ¿no es cierto? Si estamos por el ejercicio 1000, el 700, por ahí. Hay veces que sí, en realidad, como se está pasando acá en la plataforma, se nos va por ahí un enter y ya dejó de ser el ejercicio 700 y fue el 701. Entonces, estar también pendiente si tal vez lo estás buscando en tu libro y no encuentras como 299, puede estar como 298 o como 300. ¿Ya? Pero yo creo que esa dificultad pasa a partir del ejercicio 1000 para adelante, creo. ¿Ya? Porque por ahí estaba viendo que en algunos números no me coincidían. Vamos al siguiente ejercicio, 306. Igual, muchachos, nos van a ayudar dando lectura ya en cada uno de sus lugares, entendiendo bien lo que se le está pidiendo, ¿cierto? Y también lean las respuestas, porque este ejercicio lo que hay que hacer es jugar con las respuestas. Ya, lean bien, entiendan el ejercicio de qué es, y después nosotros acá te pongo la ecuación y te digo exactamente tema de qué es este enunciado, ¿no es cierto? Ayúdenme con eso.
A ver, muchachos, ¿cómo sé decirle? A ver, Es la saltamontes. ¿La cuál? La A. Sí. Ya, vamos a ver, listo. Entonces, bueno, yo creo que está por demás decir, ¿no es cierto? Tengo como el movimiento de un proyectil. Recuerden algo que en el colegio les saben poner así como nombre específico, movimiento de proyectiles, pero ese movimiento de proyectiles no existe. Es un invento de los licenciados. Entonces, movimiento de proyectiles no existe. No debería haber un nombre así. Pero hay que acomodarse a lo que a veces en el colegio a veces dicen mal. Ya, el nombre en realidad es movimiento parabólico. Así se lo tiene que decir. Pero si por ahí alguien tiene como movimiento de proyectiles, bueno, válido, ¿ya? Pero en realidad, como les decía, si alguien ya va a la universidad y dice movimiento de proyectiles, un poquito mal dicho, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, ¿ya? Este ejercicio es de movimiento parabólico. Parabólico. Y se acuerdan que alguna ocasión yo les decía que hay como que 3 casos de movimiento parabólico que dan en el examen o te toman en el examen, ¿no es cierto? Entonces en este caso voy a retroceder un poquito las diapositivas para que se acuerden un poco. Y en ese ejercicio anterior solamente creo que les resolví uno, ¿no es cierto? Aquí viene el otro caso que vamos a resolver en este instante. Aquí más o menos era algo de esto. Más arriba seguramente está. Aquí, ya. ¿Se acuerdan que en este ejercicio del tobogán hacíamos que esto también es un movimiento parabólico, ¿no es cierto? Decíamos que este es un movimiento parabólico, pero dentro del movimiento parabólico puede haber 3 casos, ¿no es cierto? En el caso A, en donde sale disparado y tiene que llegar al suelo al mismo nivel, ¿no es cierto? En el caso B, que tenía que salir tal vez de una altura y tiene que llegar al suelo. Y en el caso C, que también sale de una altura, pero en realidad no es disparado, sino es como que lanzado horizontalmente, ¿no es cierto? Entonces teníamos 3 casos. Entonces, en este ejercicio 84, el caso era el número, la parte C, ¿no es cierto? Y en la parte C decía, si te toca este movimiento de aquí, entonces tendrías que utilizar estas ecuaciones, estas 2 que te puse acá, ¿no es cierto? Y decíamos que inclusive de la segunda yo puedo despejar el tiempo, que es exactamente la misma. Algo así interpretábamos. Ahora nos vamos a topar con, ya no con el caso C, ni con el caso B, sino con el caso A. ¿Listo? Entonces, para el caso A, créanme que es creo que el más sencillo, porque incluso las ecuaciones, solamente lo que tenemos que hacer es grabarnos, ¿ya? Y en el caso A no va a haber una variante, no va a haber algún tipo de complicación, que no sean las ecuaciones que les voy a poner. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos que grabarnos? La primera va a ser la altura máxima, ¿ya? Entonces vamos a poner así. La altura máxima va a ser igual, vamos a poner línea de fracción, y ponemos arriba, velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de teta o del ángulo de disparo. Ya les digo que es cada uno de ellos, ¿ya? Dividido para 2 veces la gravedad. ¿Ya? Esto sería la altura máxima. Aquí en la gráfica, ¿dónde estaría la altura máxima? Estaría en este punto de aquí, ¿no es cierto? Esto sería H máximo. Recuerden que todos tenemos que estar al mismo nivel, ¿no es cierto? Todos debemos estar al mismo nivel. Entonces, si alguien ya se sabe la ecuación, no importa, ya estamos volviendo a ponerles acá para que ustedes también todos tengan lo mismo, ¿no es cierto? Porque después digan, no, es que solamente entre panas, solamente entre ellos, sino que todos estemos al mismo nivel, ¿ya? Así se calcula la altura máxima. Ya les voy a poner qué es cada una de estas partecitas que están acá. Y vamos con la siguiente ecuación, ¿ya? La siguiente ecuación que nos va a tocar utilizar es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial seno del ángulo de disparo dividido para la gravedad. ¿Listo? ¿Y qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es el tiempo que se demora entre salir desde este punto que fue disparado y llegar al punto de impacto final, ¿no es cierto? O sea, sería volver al suelo. Entonces, esto sería hasta acá el tiempo de vuelo. ¿Listo? Y la otra también que es importante es el alcance, ¿no es cierto? El alcance a veces le ponen como A o lo ponen como X máxima, no importa. Vamos a ponerle con A. Alcance es igual a velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo doble, ¿no es cierto? 2 teta dividido para lo que es la gravedad. ¿Ya? Ah, no, no, sí, está bien. Bien está. Estaba un poquito confundido. Ya, entonces, vamos con esto. Esta ecuación del alcance, muchas veces te ponen así, con el seno de 2 tetas. Y algunas ocasiones no está con el seno de 2 tetas, sino está con otra ecuación que es prácticamente la misma. Entonces, voy a ponerles las dos para que después no haya ninguna
ninguna novedad y digan, no, es que no había esa ecuación y cómo lo hacemos. Entonces ponemos así, ya. Si no te ponen con seno de 2 teta, dentro de la trigonometría, el seno de 2 teta tiene una equivalencia. Entonces voy a poner así, ¿verdad? Pero es exactamente la misma ecuación, ¿ya? Este seno de 2 teta le voy a poner acá, de esta manera. El seno de 2 teta es 2 coseno de teta, seno de teta, y esto de aquí que puse en marrón es exactamente equivalente a poner seno de 2 teta. Solamente que en este caso le pongo así, por si acaso en alguna ocasión tengas que utilizar esta otra ecuación, ¿ya? Pero es la misma. Y aquí lo que me falta es copiar el velocidad inicial al cuadrado, ¿no es cierto? Velocidad inicial al cuadrado. Ya, recuerden, las dos ecuaciones son las mismas. Prácticamente lo último que vi en el examen utilizaron esta de aquí. Ya, pero hay algunos ejercicios que sí, tal vez utilicemos la que esté acá. Entonces, en ese sentido, les pongo las dos para que no haya ningún tipo de contrariedad o digan, no, es que yo vi que la ecuación era distinta y no es la que nos dieron. O sea, es la misma, ¿no es cierto? Solamente que es puesto en otros términos. La primera en términos de seno y la segunda en términos de coseno y seno. Pero es exactamente la misma. ¿Ya? Entonces les voy a poner qué es cada uno de ellos, ¿no es cierto? Les voy a... antes de eso me falta el alcance, ¿no es cierto? El alcance es la distancia horizontal entre el punto de salida y el punto de llegada acá. O sea, esta X que me están poniendo aquí, en este caso sería el alcance. Alcance sería la distancia entre el punto de salida y el punto de llegada, la distancia horizontal. ¿Ya? Entonces, una vez puesto eso, vamos a poner las unidades para que todo el mundo esté al mismo nivel, ¿ya? Este H máximo es la altura máxima, por si acaso, altura máxima. Y esta altura máxima tiene que estar medida en metros, ¿ya? Esta V sub 0, siempre que ponga sub 0 significa inicial, y la V es velocidad, ¿no es cierto? O rapidez, entonces vamos a poner esto como velocidad inicial o velocidad inicial del proyectil, como quieran verle, y esto tiene que estar en el sistema internacional en metros por segundo. ¿Ya? El seno no tiene unidades, ¿ya? El seno no tiene unidades, el coseno tampoco tiene unidades, pero este teta de aquí viene a ser el ángulo de disparo, o el ángulo de lanzamiento. ¿Ya? Y el ángulo de disparo, por si acaso, ya vaya a ser por ahí alguien en radianes, el ángulo de disparo tiene que estar en grados, no en grados centígrados, sino en grados trigonométricos. ¿Ya? Acá, el TV es el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo tiene que estar en segundos. ¿Listo? V sub 0, ya les dije que era la velocidad inicial. El seno, ya les dije, una función trigonométrica. El teta es un ángulo de disparo, ya les dije. La G, ¿no es cierto? La G, yo creo que a la altura del partido ya esto todo el mundo lo sabe, es la gravedad. Y la constante de gravedad tiene un valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Acá en el alcance, la A, ya les decía, es de alcance. Si estamos trabajando todo en el sistema internacional, este alcance tiene que estar en metros. ¿Ya? V sub 0 ya se saben, seno no tiene unidades, el 2 es un número, la teta es el ángulo de disparo, la G es la gravedad, y el resto ya está todo puesto acá, ¿cierto? Entonces, por favor, copien esas ecuaciones, y de nuevo les digo, ¿no es cierto? Estas ecuaciones que están aquí son exactamente solo para el movimiento parabólico que tiene esta particularidad. Conforme está el gráfico abajo, ¿no es cierto? Tiene un eje X y un eje Y se les ocurre lanzar o disparar algún tipo de cuerpo con esta particularidad, ¿no es cierto? Con una velocidad inicial y con un ángulo de disparo, ¿no es cierto? Solamente en este tipo de movimiento vamos a utilizar estas tres ecuaciones que están acá. No hay más, ya. En realidad podríamos aplicar a todos los movimientos que tengan esta particularidad, podríamos calcular un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad el resto no les toman, solo toman altura máxima, tiempo de vuelo y alcance, no toman nada más. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por favor, como les digo, ¿no es cierto? Al inicio, o sea, si tienen una hojita, pongan en la hojita movimiento parabólico, dibujan este super gráfico que está acá del tiro de la masa y después ponen abajo las ecuaciones que se utilizan, la primera altura máxima, tiempo de vuelo, alcance, y con esto estarían, ¿no es cierto? Eso, muchachos. Entonces, harán lo que les estoy diciendo. En algún punto del partido, ustedes van a tener que dar el examen y tal vez por ahí alguien es súper mega nervioso y es como cuando estás enfrente de la chica que te gusta, ¿no es cierto?
ahí empiezas a sudar feo, justo en ese momento, chuta, un horrendo calor, empiezas a sudar como puerco, alguna cosa, ¿no es cierto? Ya, entonces así mismo pasa en el examen. Te pones frente a una computadora y ese rato empiezas a temblar. No sé por qué tiemblan, pero empiezan a temblar. Ese rato no hay cómo decirte nada porque estás comido carne de tigre. Es como que dime algo y chuta, estoy enojadísimo porque me toca dar el examen. ¿Ya? Entonces, en esa contrariedad, en ese nerviosismo, puede ser que algunas ecuaciones se te olviden. ¿Ya? En realidad sucede. Eso les digo porque en algún momento uno también estuvo en la parte, como ustedes, ¿no es cierto?, dando un examen de admisión, dando un examen en la universidad y muchas veces cuando había tanta presión, sí se llegaba uno a tener la posibilidad de, inclusive de olvidarse algún tipo de ecuación o algún tipo de caso por el estilo, ¿ya? Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿entendido las ecuaciones? Verán que vamos a estar todos al mismo nivel. ¿Sí? Soy yo y el mundo. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces ahora sí vamos acá. Vamos acá, verán, vamos a ver los literales, ¿no es cierto? Considerando que la gravedad es 10 metros sobre segundo, determine la afirmación correcta. La A, la altura máxima que el balón alcanza es, y miren aquí me ponen, la altura máxima es de esto de aquí. Entonces, para saber si es o no es, tengo que reemplazar la ecuación, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo altura máxima. A ver, calculemos. Entonces, veamos cómo quedaría. Altura máxima tendría que ser igual, ¿no es cierto? La altura máxima sería velocidad inicial. Y por acá arriba me daban la velocidad, miren, módulo 36 metros por segundo es velocidad. Entonces sería 36 elevado al cuadrado. No vamos a poner las unidades porque ya está en el sistema internacional. Acá me dice seno, acá la ecuación, ¿no es cierto? Seno al cuadrado y aquí me dice del ángulo de disparo. No me están dando ningún ángulo, ¿no es cierto? Aquí me dice el ángulo teta. Entonces solamente lo ponemos expresado de esa manera, teta. Dividido para 2 veces, ¿no es cierto? Acá arriba dice 2 veces y multiplícala la gravedad. Y justo la gravedad tiene un valor de 10. Ya, si tú operas esto, es exactamente lo mismo que está dándote aquí. Mira, 36 al cuadrado, 36 al cuadrado. Seno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de teta. Y abajo era 2 veces la gravedad, pero abajo ya está multiplicado. Me dice que esto es la gravedad. Y acá tengo 2 por 10, o sea, en realidad es los mismos 20 que tengo, ¿cierto? Entonces, hasta aquí está correcto, está bien. Eso es la ecuación de la altura máxima. Y acá hay otra partecita, ¿no es cierto? Me dice, altura alcanza es 36 al cuadrado, seno al cuadrado de teta, dividido para 20 metros y tarda 3.6 segundos en llegar a esa altura, ¿no es cierto? Se me dice que se tarda 3.6 seno de teta segundos en llegar a esa altura. Entonces, en realidad, este valor que me están dando aquí no es el tiempo de vuelo. Ya, no es el tiempo de vuelo, solamente me dice que el tiempo que se demoró en llegar a la altura máxima es esta partecita de acá. Entonces, lo que están dándote es el tiempo de subida. No sé si eso me entienden. ¿Cuál será el tiempo de subida? ¿De dónde a dónde? Desde el punto de salida eso, hasta el punto máximo, ¿no es cierto? El tiempo que se demora desde aquí hasta acá. Esto es el tiempo de subida. ¿Ya? ¿Y cuál es la ecuación? No sé si nosotros regresamos, acaba de ver el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo era de la salida hasta el llegar al suelo, ¿no es cierto? Era todo. Y eso era igual a 2, velocidad inicial, seno de teta dividido por la gravedad. Miren este 2. ¿No es cierto? Me dice 2 veces velocidad inicial, seno de teta, gravedad, es todo. Como solamente quiero hasta la mitad, ese 2, ¿qué le hago? ¿Le conservo o le quito? Le quito. Le quito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El 2 es porque es todo, ¿no es cierto? Ahora si solamente quiero hasta la altura máxima, hasta el punto de altura máxima es la mitad. Entonces, el tiempo de subida yo le puedo poner así. El tiempo de subida es igual a velocidad inicial, seno de teta dividido para la gravedad. ¿Cierto? ¿Por qué le quité el 2? Porque el 2 era todo, solamente quiero la mitad. Es como dividir para 2, ¿no es cierto? Solamente quito el 2 y se acabó. ¿Ya? Entonces, reemplacemos los datos. Tiempo de vuelo o tiempo de subida, perdón. Velocidad inicial es 36. Seno de teta sigue siendo seno de teta porque no tengo el ángulo. Y dividido para la gravedad, que la gravedad es 10. Entonces, esto de aquí, 36 para 10. Solamente recorro la coma del 36, ¿no es cierto? Entonces ya no sería 36, sino 3.6 seno de teta. Y es exactamente lo mismo que estaba aquí. 3.6 seno de teta. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad el literal A es el literal correcto. ¿Ya? Si alguien quiere trabajar con el literal B y empieza a reemplazar las ecuaciones, se va a dar cuenta que algo le va a fallar, ¿no es cierto? Algo no está bien. ¿Ya? Inclusive, miren, acá dice alcance máximo y te ponen esto, miren, el literal B. 36 al cuadrado
Miren, acá el alcance también dice velocidad inicial al cuadrado. Hasta ahí bien, ¿no es cierto? Miren, acá el alcance de la ecuación es velocidad inicial al cuadrado. Y acá abajo también le pongo 36 al cuadrado. Está bien, ¿no es cierto? Pero después miren que si tengo el seno tiene que ser de 2 veces el ángulo. Y acá me ponen el seno al cuadrado del ángulo. Entonces ya no está bien, ¿no es cierto? El alcance no se calcula así. Y abajo me ponen un 5. Y negado porque abajo de la gravedad es 10, no es 5. Entonces esto no puede ser tampoco. Ya, entonces en ese caso la respuesta correcta sería el literal A. Ya, ahí está explicado todo. Recuerden que si otra vez nos enfrentamos al mismo ejercicio de movimiento parabólico con esta misma trayectoria, ya no les voy a volver a explicar qué es altura máxima, qué es tiempo de vuelo, qué es alcance, ¿no es cierto? Sino que ustedes, la misión de ustedes es tomar su super hojita y revisar cuáles son las ecuaciones, porque sería por un poco pasar el tiempo, volver a repetir lo mismo, ¿ya? Si alguien tal vez de aquí está recién iniciando, ¿cierto? Se dio el gusto de entrar también en la mañana y también tiene el horario de la tarde. Recuerden que en la tarde estamos un poquito atrás, entonces con ellos ya empezamos lo mismo que ustedes, ¿cierto? A decir todo esto, hasta el punto de que todo el mundo esté en el mismo nivel. ¿Ya? ¿Entendido? Porque es la A. Y algo que también por ahí Sí, me preguntó un estudiante el otro día, me preguntaba acerca del trabajo, de que, bueno, por ahí me olvidé contestar, se me fue. Ya, algo me preguntaba una chica que decía, y el trabajo que tenemos que pasar todos los ejercicios a mano, o bueno, de acuerdo a los lineamientos de cada uno de los profesores, tenían que copiar, pegar o alguna cosa por el estilo, ¿para quiénes nomás son válidos? O sea, es para todos, ¿ya? Al menos que vivas, yo que sé, en Londres, tal vez no puedes llegar acá, pero si vives, yo que sé, Santo Domingo, Guayaquil, Esmeraldas, yo te recomiendo para que para el día del examen, como va a ser online, no lo des no lo des en tu casa solito, ¿no es cierto? Sino que prácticamente puedas acercarte a tal vez algunas de nuestras oficinas o, bueno, ahí nosotros ya les damos los lineamientos para que incluso, como les decía, todas las personas que están haciendo este trabajo, nosotros tener la oportunidad de también ayudarles con algo, ¿no es cierto? Yo no. Entonces, el trabajo sería para todos, no solamente para los que están acá en La Tacunga o están en Ambato, sería para todos, ¿ya? De alguna manera nosotros buscamos los medios para que todas esas personas que dieron una parte de sí, pusieron toda la responsabilidad del caso, hicieron todas las prácticas, trabajaron todos los simuladores, están practicando, también nosotros poderles ayudarle con alguna cosa extra, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que todas las personas que se dieron al olvido o se están dando al olvido y dicen, no, es que ya llegó el simulador y chuta, ya tengo que ir a dormir, tengo que dormir hasta las 2 de la tarde, que va a estar despertando a las 11 de la mañana, a hacer el simulador, o tengo que ir a desayunar. Hagamos todas las cosas con responsabilidad, tiempo para desayunar, tiempo para almorzar, tiempo para dormir. Por lo pronto estamos casi a un mes y un poquito más, un mes y medio para poder dar ese examen, entonces yo lo que les recomiendo es que empecemos a resolver los simuladores, ¿no es cierto? Si ustedes se dieron cuenta, el simulador que está colgado en la plataforma está está abierto, no tiene 4 internos, no tiene 5, sino está abierto. Ya les voy a dar unas indicaciones para que de ahora en adelante, o sea, el simulador es lunes, miércoles y viernes, pero de ahora en adelante puedes hacer lunes, miércoles y viernes, y si alguien quiere hacer simuladores todos los días, lo puede hacer, ¿ya? Inclusive la siguiente semana ya aumentamos química y biología, para que también, de acuerdo a los ejercicios que estaban viendo con Jefferson en clases, también ahora sí ya se pongan a ver química y también biología y vayan practicando de esa forma también. Entonces, eso pilas chicos, conforme vayamos en la clase les voy explicando esa parte. ¿Listo? Yo pienso que con esto, lo que acabé de decir, ya les di tiempo de copiar. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Ya, 307. En este caso, voy a darles 20 segundos nada más para que lo lean y voy a resolver. ¿Listo?
A ver, muchachos, 307. Bueno, ustedes ya lo leyeron, ¿no es cierto? Por ahí habla acerca de una potencia en joules, también me habla de un resorte, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, este ejercicio es de, vamos a ponerle así, ¿ya? Este ejercicio es de energía potencial elástica, ¿ya? Ya, recuerden que energía potencial elástica es lo mismo que poner energía elástica. Ya por si acaso algún gringo dice, no, es que la potencial es la otra. La potencial elástica también es lo mismo que poner energía elástica. ¿Cuándo teníamos energía elástica y todo esto? Cuando por ahí me hablaban de un tipo de resorte. ¿Listo? Ya. Vamos a sacar los datos. Para realizar las pruebas de resistencia de un sistema de suspensión de un juego mecánico que consiste en un resorte. Miren, acá ya dice resorte, que se estira y se comprime repetidamente, ¿no es cierto? Se coloca una que genera una energía potencial, ¿no es cierto? Miren, aquí dice energía potencial. Si solamente doy lectura a esto, ¿no es cierto? Energía potencial, tal vez tiende a entenderse que esta energía es la gravitacional, pero en realidad no. Cuando te dicen solamente energía potencial y no te dicen qué es de un elástico, ¿ya? De un resorte. Energía potencial, si no te dicen gravitacional o no te dicen elástica, entonces lo que te está diciendo es que este tipo de energía es para un resorte, o sea, es la energía potencial elástica. ¿Listo? Ahí me dice de 2000 joules. No puede ser energía potencial gravitacional porque no me dan masa, no me dan altura, no me dan nada. Es potencial elástica. Entonces vamos a poner así, energía potencial elástica o energía elástica es igual, ¿cierto? A los 2000 joules que están dando como dato. 2000 joules, 2000 julios, si quieren llamarlo ustedes, ¿ya? 2000 joules. Determina la distancia, ¿no es cierto? O sea, la distancia, recuerden que cuando nosotros tenemos la energía, la distancia era la X, ¿no es cierto? La X era distancia. En alguna clase yo les di eso, les decía energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado, y X era la compresión o la elongación del resorte, en otras palabras, la distancia. Determina la distancia en metros que se extendió el resorte al realizar esta prueba. Para evitar accidentes, ¿no es cierto? Considere que la constante elástica del resorte, miren, constante elástica o constante elástico, como sea, creo que aquí hay un error de tipeo, es igual, K igual 200, ¿no es cierto? 200 newtons dividido para metros. Ya, recuerden, la constante elástica era la K. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ecuación de energía potencial elástica? Y no me van a dejar mentir que en algún momento yo les dije, ¿no es cierto? Solamente para que recuerden, les voy a retroceder un poco las diapositivas. Ya, ahí están, miren. En esta diapositiva les hablaba del resorte, ¿no es cierto? Y les decía, energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado, ¿cierto? Inclusive en otro ejercicio anterior, al inicio creo que les decía también. Acá también, miren, energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces les he dicho 2 veces. Ya la tercera vez, yo creo que ya está por demás, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, siempre van los mismos temas. Otra vez energía potencial elástica. Ya, entonces la ecuación sería energía potencial elástica es igual a 1/2 de la constante K por el X al cuadrado. Y aquí en toda esta partecita de aquí lo que tendrían como misión es despejar la X, ¿no es cierto? Porque me piden X, o sea, despejar la X, o en su caso reemplazar los valores y después al final despejar la X, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Este 2 que está dividiendo tendría que pasarse a multiplicar y esta acá que está multiplicando tendría que pasarse a la parte de la división. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a hacerlo en cámara lenta, ya, para que todo el mundo diga, después no quede como torcido ahí en la pantalla. ¿Listo? Entonces acá me quedaría X al cuadrado. Este lado me quedaría así, 2 energía potencial elástica, ¿ya? Porque el 2 pasa a multiplicar. Y la K pasaría a dividir, o sea, dividido para la K. ¿Ya? Listo, solamente crucé los valores para despejar el X al cuadrado. Y recuerden que este X al cuadrado como que está medio feo así, ¿no es cierto? Si uno está como está con un granito arriba. Este granito del T2 hay que eliminarle también. Entonces, ¿cómo lo elimino? Poniendo una raíz de un lado y poniendo una raíz de este lado. ¿Qué raíz tiene que ser? Cuadrada, porque tengo que eliminar este 2. Entonces, aquí debe ser un cuadrado. Esto con esto se va y ya me queda la X, ¿no es cierto? Me queda la X solita. Entonces, en este punto voy a dejar la X del lado, a ver, del lado derecho, izquierdo, del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de este otro lado como que se ve feo, ¿no es cierto? Voy a poner X es igual, y esta partecita le va a pasar al otro lado. Raíz cuadrada de 2 energía potencial elástica dividido
valor de la constante K. ¿Ya? Y lo único que tienen que hacer es reemplazar los datos. Si alguien tiene una cabeza de pollo, ¿no es cierto? Y dice, bueno, es que esto de aquí de despejar está mucho para un pobre estudiante, grábese las dos ecuaciones. Pero yo lo que no recomiendo es grabarse las dos, o sea, yo no me grabaría, porque es meterse más ecuaciones, tal vez el millón de neuronas que tenemos y por ahí se te va a olvidar, al menos que pongas en un papel, tal vez no te olvides, pero muchas veces sí sucede que se olvida. Incluso yo no me sé así, x igual a raíz de 2 de energía potencial eléctrica dividido por acá, en mi cabeza no está puesto eso. Lo que está puesto en mi cabeza es esto de acá y el resto de procedimiento es carpintería, ¿no es cierto? Es matemática. Entonces vamos a poner acá raíz, ¿no es cierto? Y vamos a reemplazar los valores. Creo que ustedes en casa ya inclusive ya tienen reemplazados. 2 por el valor de 2000, ¿no es cierto? La energía potencial y dividido por el K que vale 200. Bueno, ahí inclusive yo les decía, si es online, pueden optar por utilizar calculadora. En este caso no creo que sea necesario, está súper sencillito. 2 ceros abajo, 2 ceros de arriba, este 2 de aquí con este 2 de acá, y me quedaría que la X es igual raíz, y me quedo de 20, ¿no es cierto? Raíz de 20, y este raíz de 20 en unidades del sistema internacional, metros. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta ha sido el literal A. Ya, eso muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no estuvo claro? No, no se saca raíz. No. No se saca la raíz por... O sea, pregunto si no se saca la me raíz. estás diciendo, me Porque estás como hay dos preguntando. respuestas. Ajá. Porque Ya, ya. como hay así dos respuestas. No, o sea, no se saca la raíz porque raíz de 20 no hay un número exacto. No dirán que la raíz de 20 es 10, ya. Ay, no. Ya, Ya, por si acaso. La raíz de 20 no es 10. La pongan en la calculadora, no es 10. Por si acaso, por ahí creo que la pregunta iba por eso. Ya, la raíz sí, de 20 porque me no, equivoqué. ya, no es 10 la raíz. La raíz de 20 es 4 punto algo. 4 punto, a ver, 4 por 4, 16. 4.3, 4.4, por ahí debe ser. Ya, recuerden que la raíz es un número multiplicado dos veces, o un número multiplicado por sí mismo, me dé el 20 que está dentro. Si pongo por 4 por 4, me da 16. O sea, la raíz no es 4 porque adentro está 20, ¿no es cierto? Si pongo 5, 5 por 5 es 25, se pasó. Entonces la raíz de 20 es entre 4 y 5. Por ahí debe estar 4.4, 4.3, por ahí. ¿Listo? Entonces, me avisan si ya puedo pasar. Ya, puedo pasar. Ya, profe. Ya. Recuerden que esta diapositiva va a estar en el aula virtual y también lo pueden descargar. 310. Igual, miren ahí me dan voltaje, resistencias. Este ejercicio es de circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Igual arriba dice circuito eléctrico. Bien, circuito eléctrico. Entonces, en circuitos eléctricos solamente tenemos dos ecuaciones por aplicar. Bien, el circuito eléctrico es voltaje es igual a intensidad por resistencia, o bien la ecuación es si me dieran potencia es igual a potencia, voltaje por corriente. Una de las dos, ¿ya? No hay a dónde ir. Una de las dos, si fuera circuitos eléctricos. O sea, potencia, ya saben, si es que me dieran dato de potencia. El laboratorio de un colegio se encuentra un circuito eléctrico como el que se muestra en la figura, en el cual se pueden leer los valores de resistencia de tres aparatos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces aquí están las resistencias. La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Listo? Si se conoce que el aparato eléctrico de 50 ohmios, ¿no es cierto? Recuerden que este símbolo de aquí es ohmios, es para medir la resistencia, ohmios, consume un valor de 3 amperios, ¿no es cierto? Entonces, lo que me dice es, este de 50 de acá, por aquí va a pasar una corriente y esta corriente va a ser igual a 3 amperios.
A la de la mitad tiene 3 amperios. Determine el valor de corriente, miren, el valor de corriente que consume el aparato de 10. O sea, por acá abajo va a pasar una corriente que no sé cuánto es. Y esa es la que tengo que calcular. Vamos a poner con una nubecita, ¿ya? Toda una princesa. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Obviamente no hay potencias, ¿no es cierto? No hay potencias, entonces no puedo utilizar la segunda ecuación, eso es obvio. Vamos con la primera. Para aplicar la primera ecuación, ¿no es cierto? Como tengo voltaje, corriente y resistencia, tengo 3 variables. Y para aplicar esa, por lo menos necesito 2. Entonces, en el gráfico les voy a preguntar, ¿dónde tengo al menos 2 datos? ¿En la primera resistencia, en la segunda o en la tercera? En la segunda. La segunda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, directamente tengo datos suficientes para poder resolver el ejercicio solamente utilizando la segunda. Momentáneamente, porque no solamente va a ser eso. Tengo resistencia, tengo corriente. ¿Qué puedo calcular de aquí? Voltaje. Voltaje, ¿no es cierto? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Otra vez estoy poniendo. Y la intensidad, ¿cuánto vale? Miren, acá me dice 3 amperios. Solamente voy a poner 3 porque ya está en sistema internacional. Y la resistencia es 50. 50. ¿Cuánto me da? 150 voltios. O sea, me dice que para el aparato que está en la mitad existe 150 voltios. Ya. Ahora, ¿me pedían el voltaje? No me pedían el voltaje, pero ¿para qué necesito ese voltaje? Para poderlo utilizar en la resistencia que está al final. Recuerden que en estos circuitos que están dibujados de esta manera, ¿no es cierto? Voy a volver a dibujarte una resistencia arriba, tengo una resistencia abajo, y está dibujado de esta manera, ¿cierto? Como una ramificación. Está una resistencia abajo también. Cumplen lo siguiente. Cumplen que si entre este punto de aquí y este punto de acá, acá me dio 150 voltios, ¿no es cierto? Aquí me dice 150 voltios. Eso quiere decir que esta primera resistencia tiene ese voltaje. Y la segunda resistencia, como que está como en paralelo, también tiene esa misma resistencia, ese mismo voltaje. Y la última también, entre este punto de aquí y este punto de acá, también va a tener el mismo voltaje. ¿Cuánto es el mismo? 150. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me ayudó a calcular estos 150 voltios? Que para la resistencia 3, entre este punto de aquí y este punto de acá, yo tengo un voltaje es igual 150 voltios. ¿Ya? Inclusive con este valor de aquí ya puedo calcular esa corriente, ¿no es cierto? ¿A qué es igual la corriente? De aquí, ya tengo resistencia y tengo voltaje. Entonces podría calcular de aquí la corriente. Recuerden que la corriente de aquí lo puedo despejar. La corriente es igual a voltaje dividido para la resistencia. ¿Por qué divido para resistencia? Porque este numerito que está aquí, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Voltaje dividido para la resistencia. Voltaje dividido para resistencia. ¿Y el voltaje cuánto vale? Voltaje, 150. Los mismos 150 que calculé antes. Y la resistencia vale 10. ¿No es cierto? Aquí me decía en la tercera vale 10. Se van los ceros y me queda 15 y como es corriente, amperios. ¿Ya? ¿Y cuál ha sido la respuesta correcta? Literal D. ¿Alguna pregunta ahí? No caché, profe, lo que es ¿Cuál parte? casi desde el comienzo. ¿Cuál? ¿El 150? Sí, ¿Qué numerito? El numerito de 150, supongo. ajá. Ya, o sea, solamente hay que aplicar la ecuación, no hay a dónde ir. O sea, solamente es un control C, control V. Arriba la ecuación en un circuito eléctrico es voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Como tengo corriente, miren aquí está en rojo, corriente, y tengo acá resistencia, entonces solamente escoger y reemplazar. Miren aquí, 3 vale esto, y el 50 vale el de acá. 3 por 50, la tabla del 3 por 50, 150, ¿no es cierto? Está acá. ¿Ya? Esto es voltaje. Y la particularidad en todos estos circuitos es que el voltaje se comparte. El voltaje es el mismo para el de arriba, para el de abajo y para el de más abajo, ¿no es cierto? Entonces el de abajo me pedían la corriente que pasaba por aquí. Tengo la resistencia. No tenía voltaje, pero ahora ya lo tengo. ¿Por qué ya lo tengo? Porque ya calculé. 150. Tengo 150, tengo la resistencia que es 10 y lo que hay que aplicar es la ecuación. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si no entienden o no saben cómo despejar,
Ahí pueden poner si voltaje, intensidad, resistencia. Si quiero la corriente, digo, bueno, arriba está el voltaje, miren, y abajo está la resistencia. Ya, si no pueden despejar. La otra, si yo necesito resistencia. Si necesito resistencia, es la de aquí, ¿no es cierto? La resistencia. ¿Qué está arriba? Voltaje. ¿Qué está abajo? Corriente. Ya, si alguna persona tiene dificultades en despejar o alguna cosa por el estilo, ya. Ahí está el triángulo, con el triángulo pueden trabajar. ¿Listo? Entonces acá, miren, tiene 150 y una vez que tengo el 150, este mismo dato utilizo para la siguiente resistencia. ¿Por qué? Porque en esta configuración, conforme está, todos los voltajes son iguales. Ya, esto es lo que hacen en cada uno de sus hogares, en toma corrientes, en la luz y todo. Todo le ponen en forma paralela, porque si le ponen uno después del otro, entonces una lámpara se encendería más y otra lámpara tendría menos intensidad de luz. Entonces, en los circuitos eléctricos lo que hacen es, todo ponen en forma paralela para que todos tengan el mismo voltaje. ¿Listo? Si no sabían, dentro de su casa todo está conectado así conforme está ahí. ¿Listo? Eso, muchachos. Listo, profe, gracias. Ya, entonces ahí dividen y sale 15, ¿ya? Y me avisan para pasar al siguiente diapositivo. Ya, profe, listo. Ya, vamos al siguiente ejercicio. 312. A ver, el anterior sí les puse que era así, circuitos eléctricos. De acá me dan cargas, ¿no es cierto? Carga 1, carga 2. Esto es fuerza eléctrica, llamado fuerza eléctrica. Esto también es llamado fuerza electrostática, que es lo mismo. Ya. ¿Por qué sé que es este tema? Porque aquí dice cargado positivamente. Cuando son cargas, es esto de acá. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos fuerza eléctrica y existía una única ecuación, ¿no es cierto? Fuerza eléctrica es igual a la constante universal K. Carga 1, carga 2, dividido para la distancia al cuadrado. Esto vimos antes. Sí. No, Sí. o sea, la fórmula sí. Ah, no, aquí estaba, ¿no es cierto? Fuerza eléctrica. No me acuerdo si vimos esto. Ah, no, sí. Ah, no, esta es fuerza gravitacional. Ah, no, sí, sí vimos. Ya, pues, entonces ya saben qué es cada uno de ellos, ¿no es cierto? No debería ser necesario volverlo a explicar. Ya, recuerden que solamente voy a poner el valor, ¿ya? La K es del 9 por 10 a la 9. Las cargas dependen, las cargas siempre tienen que estar en coulombs y la distancia tiene que estar en metros. ¿Ya? En alguna ocasión ya vimos esto, pueden revisar las diapositivas y pueden volver a ver eso, ¿ya? Entonces ahí está, dos cargas, una distancia de 30 centímetros y me pide lo siguiente, ¿cierto? Ya vamos a ver. Me pide el módulo de la fuerza de atracción en newtons en las cargas, luego que se sueltan de una distancia de 30 centímetros. Considere que la constante Coulomb es 9 por 10 a la 9. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ya solamente vamos a aplicar la ecuación. Fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Fuerza de atracción, que es lo mismo. Fuerza de atracción, fuerza eléctrica, fuerza electrostática es igual a la constante K. Entonces vamos a poner así. La constante K, solamente copio 9 por 10 a la 9. ¿Ya? Carga 1, que arriba me da carga 1, ¿cierto? Carga 2 son las de que están acá. 5 microcoulones. Entonces vamos a poner así, 5. Y el nombre que está aquí, micro, esta U que está acá es micro. Es por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces no tengo que poner en micros, tengo que poner en coulones.
Entonces, ¿qué hago? Le pongo el 5 y en lugar de este mu, en lugar de esta u que está aquí, se pone así, por 10 a la menos 6 y esto ya está en colones. ¿Listo? Toda esta parte que les acabo de poner, a ver, esperen un ratito, toda esta parte que les puse aquí es la carga 1. Esto es carga 1. ¿Ya? ¿Por qué 10 a la menos 6? Porque está acá en microcoulones. Después les digo qué podemos también hacer para no reemplazar valores así. Y después tendríamos el valor de la otra carga, ¿no es cierto? Que es menos 3. Pero en realidad cuando estoy calculando la fuerza no me importa el signo, no me importa si es menos, más, no importa porque miren, es un valor. Entonces por lo general siempre se pone solamente el valor absoluto, el valor numérico, 3. Igual está con micro, ¿no es cierto? Y recuerden que el micro es por 10 a la menos 6. Entonces sería por 10 a la menos 6 y deja de ser microcoulones, sino se convierte en coulones. Ya, y todo lo que acabo de poner aquí representa la carga 2. Dividido, abajo me dice la distancia cuadrada, ¿no es cierto? Y la distancia tiene que estar en metros, pero ahí está en centímetros, miren, 30 centímetros. ¿Cómo le paso esto a metros? Dividiendo para 100. Ya, si le paso a metros, esto sería 0.3 metros. Entonces abajo sería 0.3 y esto elevado al cuadrado. Aquí me dice 0.3 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso pongan en su calculadora y les tiene que dar. ¿Ya? Ahora, otra recomendación que yo les puedo decir. Voy a dar lo siguiente, ¿verdad? Cuando trabajamos con fuerza eléctrica o fuerza electrostática o cualquier otro ejercicio que solamente tenga dos opciones de respuesta, miren, tienen una y tienen dos. Vamos a hacer esto. Solamente voy a tomar un número de cada una de las secciones. Por ejemplo, miren, acá yo tengo el valor de K. Solamente voy a tomar el número que está al frente. No le voy a tomar estos 10 a la menos, a 10 a la 9. Solamente voy a tomar este numerito. Entonces, K, ¿cuánto le voy a poner? 9. Solamente le pongo 9. ¿Ya? Lo que estoy haciendo ahorita no está escrito en ningún libro. Esto es una aproximación que se me ocurrió en alguna vez. ¿Ya? En lugar de poner 9 por 10 a la 9, vas a poner solo 9. Después, en la carga, en lugar de poner 5 por 10 a la menos 6, solamente vas a tomar el número que está al frente. 5 por 5. ¿Ya? Y después, acá en la carga 2, en lugar de tener 3 por 10 a la menos 6, ese 10 a la menos 6 nos da complicación, solamente voy a tomar el valor de 3. Solamente estoy reemplazando, miren, la carga 1, carga 2. Yo solamente estoy tomando los números más simples que pueda tomar. Y abajo me dice 30 centímetros. Igual, no voy a poner 30 centímetros, no voy a poner 0.3, solamente voy a poner el número más fácil de utilizar. No es 30, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? El 3. Ya, aquí en lugar de poner 30, voy a poner solamente el 3. Este 3 voy a utilizar. Y sería 3 elevado al cuadrado. Ya, porque acá me dice elevado al cuadrado. Una vez que hago esto, 3 al cuadrado ya es 9, ¿no es cierto? Esto es 9. Con este 9 de arriba se va. Y me queda 5 por 3. 5 por 3, ¿cuánto es? 15. Ya, pero la respuesta no es que sea 15, sino porque la simplificación que yo estoy haciendo puede ser 15, puede ser 1.5, puede ser 1500, puede ser 0.015, puede ser 0.15, puede ser 15 millones. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesito que entiendan? Que esta aproximación que yo estoy haciendo, lo único que te dan es los dos números que tienen que estar ahí dentro de la respuesta. ¿Ya? ¿Cuál ha sido? No ha sido la A. ¿Cuál ha sido? A ver. ¿Ya? Esta ha sido la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos ayuda en este segundo caso que les dice? ¿Por qué hago así? Porque esto nos permite simplificar algunos procesos, ¿no es cierto? Nos permite no hacer esta parte del 10 al menos 6, 10 a la menos 6, y de transformar de centímetros a metros, dividirle para 100 y tanta cosa, ¿no es cierto? En realidad así debería hacerse, pero la cosa es simplificar eso y que alguna vez cuando tengas que enfrentarte a un examen, lo hagas más rápido. O sea, tengas que hacerlo 10 a la menos 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Todos esos 10 a la menos 9, 10 a la menos 6 hacen que el valor de 15 que saqué tal vez sea 1.5, tal vez sea 1500, tal vez se recorra más acá, más a la derecha, más a la izquierda. ¿Ya? ¿Entendido lo que les acabé de decir? En algunos ejercicios se puede hacer eso. Sí, dime. Pregunta, Alicia. Dime. ¿Por qué puso positivo el 3 y está negativo arriba? Ya.
Ya les dije que dentro de la fuerza eléctrica, una mala maña de los colegios es poner el signo. El signo no se pone. Ya, el signo solamente lo que me dice es que es de atracción, porque el uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, cuando tienen cargas de diferentes signos, ¿cuál es la respuesta? De que van a atraerse. El signo solamente es para saber si es de atracción o de repulsión. Ya, el signo no se utiliza dentro de la ecuación. Ya, por eso al inicio les dije, vamos a tomar el valor absoluto del 3. Porque inclusive en las respuestas no hay una respuesta negativa, ¿no es cierto? No debería haber una respuesta negativa. ¿Ya? Porque inclusive si hay negativos o positivos deberían estar puestos como vector, con I o con las J. Caso que no les van a tomar. ¿Ya? Ya, Eso gracias. muchachos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí entendido por qué puse 9, 5, 3 dividí para 3 al cuadrado. Sí. Ya, eso es una manera sencilla de hacer. Ya verán, eso no hay en ningún libro. Así pueden buscar en Santillana también, lo van a encontrar. Es un invento de acá. Es una aproximación que hago para que no se compliquen tanto. Ya. Por lo general en fuerza eléctrica siempre puede hacer esto. Fuerza electrostática, siempre se puede hacer esto. Ya. Me espero unos 10 segunditos hasta que copien. Vamos al siguiente ejercicio. Profe, está silenciado. A ver, muchachos. Bueno, gracias. A ver, verán. Este punto de aquí, y vamos a tener el punto de acá, ¿cierto? Esto ya vimos en alguna ocasión, ya les dije en alguna ocasión. ¿Ya? ¿Qué les decía? Que la velocidad de aquí, por ejemplo, si esta es velocidad 1 y esto es velocidad 2, de un satélite, un planeta, lo que sea, la velocidad en el centro del, que el que esté más cerca del centro de su circunferencia o su elipse tiene que ser mayor, ¿no es cierto? Entonces esta debería ser mayor y cuando está más alejado tiene que ser menor. Eso es lo que les dije alguna ocasión. La B. Ya, entonces veamos cómo queda. El movimiento de un satélite natural alrededor de un planeta puede explicarse mediante la segunda ley de Kepler. Así se establece que el vector posición del satélite respecto al planeta barre superficies análogas de su recorrido elíptico en tiempos similares. Eso es lo que ya les dije, ejercicio 75, ¿no es cierto? Entonces se puede afirmar que la velocidad del satélite natural es, y ahí me dice una palabrita, mayor o menor, cuando está más cerca del planeta.
Cuando está más cerca del planeta, entonces sería mayor, ¿no es cierto? Aquí quería la palabra mayor. Cuando está más cerca del planeta, mayor cuando está más cerca del Sol, más cerca del planeta, lo que sea. Y es menor cuando está más alejado de este. Acá, más alejado es menor. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es el literal B. Mayor, menor. Eso tomaron creo que exactamente casi el mismo la última vez. Lo único que cambiaron creo que es la literatura. Y tomaron exactamente el mismo. Ya, vamos al siguiente ejercicio. $317. A ver, muchachos, este 317, este sí está súper sencillo, ¿ya? No, esto creo que no tengan complicación. Pedro recibe en su cumpleaños una pista de autos de forma circular. Ahí está la pista de autos en la que O representa el origen de coordenadas. Igual ahí está usted lo. Luego de armar la pista, coloca un auto en el punto A. Punto A también está dibujado. Coordenadas 2, 0. Y mediante un control remoto lleva al auto al punto B de coordenadas menos 2, 0. También está dibujado en 2 segundos. ¿Cómo se ve en la figura? Con base en el planteamiento, ¿qué representa el vector AB? ¿Cierto? AB está por acá. Aquí está el AB. Y justo el vector empieza aquí y termina acá. ¿Qué sería? ¿Qué representa? Desplazamiento, ¿no es cierto? Recuerden que el desplazamiento, el vector desplazamiento sale del punto inicial y llega al punto final de la trayectoria, ¿no es cierto? Ya, entonces, estoy saliendo de aquí desde el punto A de inicio y estoy llegando con la flecha al punto B de llegada. Entonces, eso se llama vector desplazamiento. Vector posición final no sería porque la posición final debería estar dibujada así. Si este es el centro, la posición final sería esto. Desde el centro hacia acá, esta sería posición final. ¿Ya? Esta sería la de aquí. Esto sería RF, posición final. ¿Listo? Sería desde el centro hasta acá, que no es de ese vector. O sea, sería la mitad nada más. La otra, voy a poner con rojo. Si estoy desde el centro hasta el punto A, esto de aquí sería posición inicial. ¿Listo? Entonces acá me dice posición inicial. Esto sería R sub 0. ¿Ya? Y la otra me dice velocidad promedio. Y la velocidad promedio tendría que ser así. Tendría que ser con otro color. La velocidad promedio sería velocidad media o velocidad promedio es igual al desplazamiento dividido para el intervalo de tiempo. Que en este caso no va, ¿no es cierto? Esta no puede ser tampoco. ¿Ya? Entonces el ejemplo correcto es el desplazamiento. ¿Ya? Que parte de un punto inicial y llega a un punto final. Eso, muchachos. Otro ejercicio resuelto. Sí. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No hay ninguna pregunta. Vamos al otro, ¿ya? 323. Profe, espere un ratito. A ver, ahí copian, ¿ya?
Ya, chicos. Sí, profe. Ya, vamos al ejercicio, el último que tenemos. A ver, en una máquina expendedora de bebidas calientes debe entregar cada chocolatada a una temperatura óptima de 60 grados centígrados. En su nuevo envase que minimiza la pérdida de calor hacia el ambiente, la bebida chocolatada es una mezcla. Bueno, ahí me dicen de qué es, ¿no es cierto? Pues en realidad, me dice que el producto final terminado es de 60 grados centígrados. Entonces vamos a poner acá, voy a poner así, vamos a poner acá que la chocolatada tiene que tener como temperatura final 60 grados centígrados, después de mezclarse con lo que tenga que mezclarse. ¿Qué nomás tengo? Vamos a dar lectura. La bebida chocolatada es una mezcla, ¿no es cierto? O sea, esto va a ser igual a mezclar dos componentes. La primera, 400 gramos de leche líquida. Entonces vamos a poner acá la leche. Ya puse, ya escribí mal. Leche de una masa 400 gramos. Ya, es una parte de la mezcla de la leche de 400 gramos. Listo, ¿qué más me están poniendo acá? Leche chocolatada de 400 gramos con 50 gramos de agua caliente. Entonces acá abajo vamos a poner el agua caliente, cuya masa tiene igual a 50 gramos. Y una vez que estos dos se unen, me va a dar la chocolatada final, 60 grados centígrados, ¿no es cierto? ¿Listo? Leche y agua caliente por cada uno de sus lados. Adicional, si la máquina mantiene el agua a 80 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces el agua, acá me dice, la temperatura del agua es igual a 80 grados centígrados. Para otro tipo de bebidas calientes, determine la temperatura en grados centígrados a la que deberá estar la leche. O sea, me piden acá la temperatura de la leche, no sé a cuánto estará, eso es lo que me están pidiendo, para que al mezclarse con el agua caliente, o sea, mezclarse con la de acá, se obtenga la temperatura óptima, o se obtenga los 60 grados centígrados. Considere que el calor específico del agua, entonces acá sería calor específico del agua es igual a una kilocaloría, caloría nomás, dividido para gramo, grados centígrados. Y la leche chocolatada tiene la mitad de calor específico. Entonces acá arriba sería calor específico es igual, si aquí era 1, acá debería ser la mitad, ¿no es cierto? Porque me dicen aquí la mitad. Si aquí es 1, acá la mitad sería 0.5. ¿Listo? Hasta aquí entendido. La una tiene que ver con la leche. Todos los datos que tienen que ver con la leche. Y la otra tiene que ver con el agua caliente. Esta de acá es el agua caliente. El agua caliente. Ya, ahí están. Dos sustancias por separado que se van a unir y que tiene que dar como temperatura final 60 grados centígrados. ¿Ya? Este ejercicio de aquí es muy probable que también lo hubiesen visto en la parte de lo que es, ¿cómo se llama esto? Química, ¿no es cierto? El tema es equilibrio térmico. ¿Ya? Esto de aquí también se ve en la parte de la introducción de termodinámica, pero en la introducción nomás. ¿Listo? Entonces la ecuación es la siguiente, se puede aplicar química igualando los calores o se puede aplicar la física y en la física hay tal vez una ecuación específica, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner así, la ecuación de esto es temperatura de equilibrio va a ser igual, línea de fracción, me quedé así, masa, calor específico de la una sustancia, temperatura de la una. Más masa 2, calor específico de la segunda sustancia, temperatura 2, dividido para la masa 1, calor específico 1, más masa 2, calor específico 2. Ya, esta es la ecuación. ¿A cuál le dice? Que en la... Chota. Fregazo. Bueno, esa es la ecuación, muchachos.
Ahí está lo que tiene que ver con 1 y con 2, ¿no es cierto? 1 es la primera sustancia y el término 2 es de la segunda sustancia. ¿Ya? La M, ya saben, es de masa. Masa. La C sub E es calor específico. Y las T son de temperaturas. Ya, la T de acá es la temperatura de equilibrio. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer con esta ecuación es reemplazar los datos. No está complicado. Ya, vamos con esto. Temperatura de equilibrio, la temperatura chocolatada, 60 grados centígrados. 60. Es igual, línea de fracción, y vamos arriba. Masa 1. 1 masa 1 es la leche, ¿no es cierto? 1 le puse que es la leche. 400. 400, calor específico 0.5 sería por 0.5, ¿cierto? Y aquí me dice temperatura 1. Temperatura 1 de la leche no tengo, esa es la que me piden calcular. Entonces vamos a poner temperatura 1 ahí. ¿Listo? Más, acá me queda masa 2, masa 2, masa 2. Acá tengo, miren, son 50. Calor específico 2, calor específico 2. Aquí es 1, en la 2, ¿cierto? Y la temperatura 2 es 80. 80. Abajo, ¿cómo me quedaría? Masa, calor específico 1. Masa de la 1, 400. Calor específico de la 1. Arriba me dice el 1, calor específico 0.5. Abajo, masa 2. Masa 2, masa 2, masa 2 es 50. Y calor específico 2. Calor específico 2 vale 1. ¿Ya? De esta ecuación que acabé de poner, tendríamos que multiplicar todo y tratar de despejar la temperatura 1, ¿no es cierto? ¿Lo lograrán? Este tema como pela la mazorca, loco. Ya, si lo lograrán, podrán traer para la siguiente clase el resultado. ¿O no? Dicen, ¿y si se puede simplificar? Claro. Pero no harán esto, verán. No harán esto. Verán, no harán esto. Por si acaso. 400 de Claro, abajo, 400 de arriba. Esto de aquí está mal. Escalambra el ojo. ¿Ya? Por si acaso. No harán esto. Solamente se simplifica uno de arriba y uno de abajo cuando todo de aquí está multiplicando y aquí hay una suma, miren. Suma y abajo también tengo una suma. Entonces, no podemos hacer esto, 400, 400, porque no se debe. O sea, con tal suma no se hace eso. ¿Ya? Por si acaso hay algunos que es la C, profe. sacan a muerte esto. Sí, la sé, claro que es. Por eso les digo, sí van a avanzar a hacer. Para dejarles que hagan ustedes. Solamente hay que simplificar nomás. A ver, olvídenlo ya. Olvídenlo, olvídenlo. Hagamos cuenta que esto fue un malentendido. Yo voy a hacer ya. Olvídenlo. 400 por 0.5, 200, ¿no es cierto? No. Las mamás multiplicando ustedes. 400 por 0.5, 200. 200 T1. Más. 50 por 80, 5 por 8 es 4. Es 40, ¿no es cierto? 5 por 8, 40. Y los dos ceros, 4000. Dividido. Abajo sería otra vez 200. Y al lado sería 50, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esto de aquí sería 250 multiplicado por 60. 250 multiplicado por 60 es igual a 200, temperatura 1, más 4000. Esto de aquí lo puedo multiplicar. Si no, lo puedo dejar así nomás. 250 por 60. Esto de aquí que está sumando pasa a restar. Menos 4000. ¿Cierto? Y esto es igual a temperatura 1 dividido para los 200. ¿No es cierto? ¿Qué harías? Le despegué más rápido. Este le pasé acá y este al final le pasé a dividir todito. Para no hacer dos pasos a la vez. ¿Ya? Entonces, aquí pueden eliminar así. 2 ceros abajo, 2 ceros de arriba. Hasta ahí está mal. 2 ceros de arriba, 2 ceros de abajo, hasta ahí está mal. Porque está restando.
Pero si yo le quito a este también otros 2 ceros, ahí sí está bien. ¿Ya? 25 por 6, ¿cuánto me da? 25 por 6. 150. 150. Menos los 40, ¿cierto? Que queda 40 dividido por 2. Esto me quedaría 110 dividido por 2. 110. 55. Ya la respuesta ha sido el C, ¿no es cierto?